Otra de las propiedades que nos interesa, además del centroide, de una sección plana, es el momento de inercia, sobre todo para nosotros que vamos a ver vigas y deformaciones en vigas. Resulta que el momento de inercia lo que intenta describir, y no es tan fácil entenderlo, ¿eh? Eh, el concepto del momento de inercia no es tan fácil entenderlo. La fórmula es muy sencilla, pero el concepto es un poquito complejo de entender. Fíjate que me gustaría incluso, vamos a ver si podemos ejemplificar algo. Eh, Mira, pongamos, tal vez ustedes me van a decir qué hace con un borrador a distancia, ¿no? Pero pues es la costumbre, ¿no? Bueno, fíjate que ahí tienes un borrador, todos en alguna ocasión hemos visto alguno, y este borrador, eh, evidentemente que tú me vas a dar la razón si yo te digo, ¿cómo va a aguantar más? Va a aguantar más si lo pongo así, donde tú ves uno de sus cantos y le aplico una cierta fuerza, y lo intento romper, o va a aguantar más si lo pongo así y le aplico otra vez la misma fuerza, tratando de llevarlo al quiebre. Fíjate, perdón por la marca que está apareciendo por ahí, pero incluso yo le podría dibujar aquí algunas fuercitas que intentarían tronarlo. ¿Qué pasaría si yo le aprimiera con esas fuerzas y le generara casi tronarlo? Eso va a tener una cierta resistencia, pero si lo pongo de lado, pues también voy a tener una cierta resistencia. Yo creo que de esta forma va a aguantar más que de esta. Y bueno, a veces lo hacemos en las clases, tal vez utilizando una calculadora, de repente la calculadora cruje y la gente se espanta porque empezó a crujir, o tal vez un celular, pero pasa exactamente la misma historia, ¿no? Si le aplico una cierta fuerza en un sentido o una cierta fuerza en el otro, va a tener un eje más resistente. Ok, ahora, eso del eje más resistente tiene que ver con esto de los momentos de inercia. Pero antes de eso de pasar a escribir algo, fíjense, también, si yo agarrara este pizarrón desde uno de los extremos y le permito que gire, resulta que más rápido gira así a que si le hago que gire así. Así se tarda un poquito más. Probablemente nosotros pues no tengamos la capacidad para observar la velocidad a la que gira, pero te aseguro que así va a girar más. Y eso atiende a este concepto de momentos de inercia. Entonces, el momento de inercia mide la resistencia al giro, pero también mide la facilidad del giro. Cuando está en cuestiones estáticas, me ayuda a que no gire. Pero si empieza a girar, con mayor razón va a girar. Y ahora te pido otra vez que veas el borrador y que tú me digas, ¿cómo sería más fácil que yo se lo aventara a alguien? ¿Se lo aviento así? ¿Así? Bueno, pues resulta que el aire va a empezar a frenarlo y no le va a llegar con tanta fuerza como si yo lo aviento así. Ahora te lo muestro de frente, ¿no? Si te lo aviento así de frente, va a llegar con mayor fuerza que si te lo aviento así. Y otra vuelta estamos hablando de lo mismo, de momento de inercia. Probablemente los fakirs o los cuates que trabajan en los circos tomarían unas tijeras o algún cuchillo y es la misma historia. Si lo aventamos así, pues va a empezar a dar vueltas, vueltas, vueltas y se va a enterrar. A que si lo aviento a tontas y a locas, ¿no? Bueno, esa misma historia la podemos llevar a nuestras vigas y la llevamos con la facilidad o la resistencia para girar. Mira, eh, resulta que eso mismo que te acabo de platicar y que es importante que tú lo visualices, ahora te lo dibujo. Ya ves que a veces nos entendemos mejor así. Esta figura puede ser que sea la sección transversal de una viga prismática. Y esa viga prismática, déjame, te la voy a exagerar un poco más. Esa viga prismática tiene una cierta resistencia a recibir cargas y a deformarse, eh, dependiendo de cómo la orientemos. Si nosotros a esta viga prismática le hacemos bajar una carga al centro de la viga, bueno, pues va a tener una cierta tendencia a girar. Pero
Evidentemente que va a ser mucho más resistente ante un posible giro como ese que te acabo de marcar, si al final tiene un apoyo y al inicio tiene otro apoyo, ¿no? Ok. Ahora, el mismo sistema, ¿qué pasaría en ese mismo sistema, o en esa misma viga, perdón, si en lugar de que estuviera de canto, si la acostamos? Bueno, pues otra vez pongo un apoyito aquí, pongo un apoyo del otro lado que tal vez no se vea, y si le aplico la misma fuerza, o la misma fuerza concentrada al centro, pues lo más seguro es de que esta segunda soporte menos. Eso lo hemos experimentado nosotros cuando nos subimos a un tablón o a una tabla en medio, arriba de dos banquitos, ¿no? Evidentemente que va a haber un lado fácil de caminar porque me da más área de contacto, pero probablemente resista menos. Y en cambio esta tienes menos área de contacto, menos espacio donde caminar, pero tiene más resistencia. Bueno, ese mismo concepto que tú ya experimentaste en alguna ocasión, pues resulta que hay que calcularlo. Alguien lo tiene que calcular y pues no van a ser los licenciados, ¿verdad? Entonces, eh, fíjate que nosotros para eso establecemos, como lo diría René Descartes, que hay que establecer unas coordenadas centroidales y a partir de unos ejes X y Y centroidales, y hay que cobrar la importancia de que hayamos visto nosotros centroides antes, a partir de esos ejes centroidales, nosotros podemos calcular el momento de inercia con respecto a este eje X, o sea, la facilidad o la dificultad para que gire esa sección con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Te lo voy a dibujar ahora con naranja con respecto al eje Y, pero intencionalmente ahorita lo voy a borrar. Ahí está. Ahora, esa sección, le voy a colocar un poquito de color azul a la sección para que sea evidente cuál es la sección. Yo creo que me van a decir que es muy evidente, pero no para todos, ¿no? Entonces, esa sección trata de igualar a esta sección transversal y que va a ser la misma durante todo el desarrollo de la viga. Si nosotros le hiciéramos un corte por aquí, probablemente también veríamos la misma sección transversal. Okay. Entonces, sí, fíjate, esta primera imagen te dice que está girando así como el giro verde con respecto al eje X. Y resulta que si yo quiero calcular el momento de inercia con respecto al eje X, lo hago utilizando el segundo momento de área. ¿Te acuerdas de que cuando nosotros vimos centroides, decíamos, nos podemos imaginar un eje tridimensional y para calcular el centroide, yo lo que necesito hacer es encontrar cuánto vale el área, encontrarle su punto donde va a bajar y después voy a multiplicar el área por una distancia y nos daba el primer momento de área. Primer momento de área. Como el área manejada como si fuera una carga puntual y generaba un momento. Bueno, pues ahora nosotros vamos a encontrar el segundo momento de área. Y si es el segundo momento de área, pues resulta que me va a interesar la distancia que hay alejada del eje X. Y a esa distancia que esté alejada del eje X va a aumentar el momento o el momento de inercia. Fíjate, entonces resulta que yo requiero de esa figura saber tanto su altura, su h, como su base. Ahí está. Y resulta, te lo voy a proponer a propósito en verde para hacer la analogía de cómo está girando. Resulta que el momento de inercia con respecto al eje X, yo lo puedo obtener multiplicando la base por la h al cubo entre 12. Y ya, esa es una fórmula, yo creo que la que más vamos a utilizar en momentos de inercia. Pero ya ves que siempre hay gente que se plantea las cosas de otra forma, ¿no? Y alguien por ahí posiblemente diga, no, es que yo no quiero utilizar la viga así, a pesar de que vamos a ver que es como resiste más. Alguien por ahí quiere ponerse terco y dice, no, pues es que yo la quiero utilizar como este segundo caso, ¿no? Yo la quiero utilizar en otro sentido, o probablemente no sea ese el caso, que no sea una persona terca, ¿no? Que inclusive vamos a eliminar esa terquedad, ¿sale? Puede ser que alguien diga, es que la voy a colocar la viga así como me dices, pero por alguna razón rara, alguien requiere una solicitación frontal, una fuerza que actúe en el otro sentido. Ok,
¿Cómo qué puede ser esa zona rara? Pues tal vez un auto que sale disparado en un puente, ¿no? Y que le pega a una viga. Un auto de carreras que le pegue a esa viga de frente, ¿no? Ya ven cómo los autos de carrera a veces salen volando. Bueno, eso va a provocar que la viga gire, pero ahora con respecto a su eje Y. Y entonces ese giro con respecto al eje Y, si tomáramos el eje Y como el eje, como el punto, el tornillo de giro, bueno, ese giro que se provocaría con respecto a ese eje Y, lo podemos calcular, y te lo voy a escribir un poco por acá arriba. La inercia con respecto al eje Y la podríamos calcular como h por b al cubo entre 12. Una fórmula naranja, una fórmula verde. Con respecto a qué eje va a girar. Es importante eso, que tú visualices con respecto a qué eje va a girar. Probablemente uno de los dos me arroje más valor que el otro. Yo creo que conviene hacer un primer ejemplito muy, muy sencillito acerca de esto, ¿no? Y podríamos nosotros tal vez, ahí donde tú estás tomando la sesión, podrás ver que tal vez exista una viga que mide 20 centímetros de base y que tal vez mida 50 centímetros de peralte. Bueno, pues nosotros podríamos aplicar la fórmula verde y decir que con respecto al eje horizontal, IX, valdría 20 centímetros, 20 centímetros multiplicados por 50 centímetros al cubo entre 12. Y nos va a dar una inercia con respecto al eje, otra vez te digo, horizontal, centroidal, o sea, donde pasa el centroide, y nos va a dar un valor. Usualmente estos valores son muy grandes, ¿no? 20 por 50 al cubo entre 12, me dio un valor de 208,333. Las unidades que me quedan, si yo multiplico centímetros por centímetros al cubo, me quedan centímetros a la cuarta. Ahí está mi primer momento de inercia. Pero te decía, probablemente alguien requiera cuál es la inercia con respecto al otro eje, y por eso te lo estoy indicando como eje Y. Y también la podemos calcular, la inercia con respecto al eje Y, si le tocara a esa sección girar con respecto al eje Y. Y en este caso sería 50 centímetros por 20 centímetros al cubo, bueno, 20 centímetros, todo esto al cubo, entre 12. Ahora, es importante que veas que la distancia que se eleva al cubo es perpendicular al eje que se está analizando. La distancia en X es perpendicular al eje Y. Y en el caso anterior, la distancia de 50, que fue lo que elevamos al cubo, era perpendicular al eje X. Eso es importante que lo visualices. Ahora, mi resultado, pues ya al final como me va a dar un numerito, y el numerito sería 50 por 20 al cubo entre 12. Me parece que da 33.333.333 centímetros a la cuarta. Okay. Fíjate, ahí ya tenemos dos valores, la inercia con respecto al eje X y la inercia con respecto al eje Y. Y lo que nosotros platicábamos, o yo te mencionaba hace algunos minutos, de que existía un eje más fuerte, pues aquí lo estamos observando, ¿no? Fíjate, en este eje me da 208,000 centímetros a la cuarta potencia, mientras que con respecto al segundo eje o eje débil, me da nada más 33,000. O sea, 10 veces, del orden de unas 8 veces mayor el valor en verde que el valor en naranja. Esa es una muy, pero muy buena razón, muy, muy buena razón para que, fíjate, qué tan grande está siendo, 8 veces mayor, para que nunca se te vaya a ocurrir aquella idea que a algunas personas se les ocurre de que cuando ven una losa, de repente hay personas por acá abajo viéndola y de repente dicen, es que se ve re fea la viga ahí, se ve fea. Entonces, como se ve fea, la quieren ocultar. Y no falta la persona que
peca de demasiado inteligente, que dice, no, pues vamos a quitarla, esta viga para que no se vea fea, vamos a colocarla embebida en la losa, pero acostada. Eso es una tontería. Eso es una tontería y hasta aquí numéricamente lo estamos observando, ¿no? O sea, si la acuestas, prácticamente le estás quitando el, el 70% de su resistencia. Entonces, acostarla y no poner nada es lo mismo. Entonces, aunque se vea fea la losa, pues ni modo, la necesita. La necesita para que tenga capacidad de resistir las cargas que va a tener encima. Ahora, si alguien dice, no, es que se ve re fea, bueno, pues hay alternativas, ¿no? Y una de esas alternativas es coloca un plafón, coloca, la palabra plafón significa falso, y ese plafón le pones unas cuerditas que lo amarren, metes por ahí instalaciones, y eso permite que esta persona vea el ambiente totalmente plano, ¿no? Y no se ve feo. Otra opción, cuando lo puedes hacer, cuando no tienes ningún uso en la parte superior, bueno, pues podrías poner las vigas por arriba y otra vez desde abajo no se van a ver. Si nadie las va a ocupar arriba, o si arriba lo van a ocupar, pero tal vez tengas la posibilidad pues de caminar sin problemas, o también podrías poner un falso piso, ¿no? Que sería colocar un piso temporal. En algunos casinos luego pasa eso, por donde se puedan pasar incluso instalaciones por abajo, instalaciones eléctricas o de informática, y que el piso en el que las personas estén paradas a veces ni siquiera hace contacto con las traves, sino que a veces puede ser que vaya inclusive más arriba, ¿no? Hay ocasiones en el que piso normal te piden levantarlo para pasar por abajo instalaciones. Entonces, pues si ya lo vas a levantar, pues aprovecha esa condición y coloca las vigas por arriba. Entonces, hay alternativas. No necesariamente se tiene que ver feo. Y de todas formas, también hay personas a las que les va y les viene que se vea o no la losa, ¿no? Entonces, pues entienden que se requiere que haya losas y que se requiere que haya vigas. Bueno, pero entonces, a pesar de que es nuestra primera vez que vemos momento de inercia, ya quisiera que se te quedara eso bien grabado, que existe un eje débil y una posición fuerte. La posición fuerte, pues es la que se debe de utilizar para que sacarle el jugo a la viga. Si no, pues nada más estamos tirando nuestro dinero a la basura. Bueno, ahora, ya tenemos esa primer figura. Y tú me vas a decir, bueno, pues sí, está bonita esa figura, pero nosotros cuando calculamos vigas T y vigas doble T, tal vez para conceptos de centroides, pues en algún momento, me parece que con ustedes utilizamos una viga T debajo de un puente. Y a esa viga T nosotros le calculamos su centroide. Y bueno, ese centroide está bonito, pero otra vez voy a tener un centroide en X y un centroide en Y. Y alguien me va a decir, bueno, ¿y cómo le hago para calcular el momento de inercia de esta viga compuesta por dos figuras? Y la respuesta pues va a utilizar el teorema de los ejes paralelos. Y déjame te lo escribo para que si te genera alguna duda, pues también tengas la oportunidad de buscarlo, ya sea en la red o en alguno de los libros que por ahí tienes. Teorema de los ejes paralelos. Que en esencia, ese teorema lo que dice es, si quieres calcular la inercia de esta figura rara, la inercia de esta figura rara que tiene, puede ser que una sección T, o puede ser que tenga una sección doble T, o puede ser que sea una sección, pongamos desde el punto de vista de acero, una sección tipo Montén. Bueno, si quieres calcular el momento de inercia de una figura compuesta, pues lo que requieres es, en primera, tener el centroide de la figura. Y después, este momento de inercia le vamos a llamar el momento de inercia centroidal. Y le vamos a poner ahí unas 2x, ¿sale? Y ese momento de inercia lo vamos a calcular como la sumatoria de los momentos de inercia locales, o sea, el de cada figura, más la sumatoria de las
de cada una de las áreas por las distancias y elevada al cuadrado. Las distancias y. Y ese es el teorema de los ejes paralelos. Ahora, si te das cuenta, aquí aparece, ya ves que antes cuando calculábamos centroides, aparecía un término que era sumatoria de área por X entre la sumatoria de las áreas. Y con eso calculábamos la X centroidal. Bueno, fíjate que aquí, te lo pongo en otro color, aquí teníamos el primer momento de área. Área por distancia X. A diferencia de lo que tenemos ahora para momentos. Ahora en momentos, fíjate que aquí tenemos área por el brazo al cuadrado. ¿Qué significa el brazo al cuadrado? Ah, pues que va a ser el segundo momento de área. Y le voy a poner una notita por aquí. Segundo momento de área. ¿Ok? Y bueno, de esa forma podemos calcular el centroide con respecto al eje X. Y tú me vas a decir, oiga, profesor, pero la otra vez también nos puso un centroide con respecto, o una inercia con respecto al eje Y. Bueno, pues la inercia con respecto al eje Y, le voy a decir que va a ser el eje Y centroidal de la figura compuesta, va a ser la sumatoria de las inercias en Y locales. Le pongo ese acento en la parte superior para indicar que son locales, más la sumatoria de las áreas por las distancias X al cuadrado. Y, bueno, otra vuelta de cada una de las figuritas, ¿no? Ahora, si te das cuenta, y eso es también importante que lo visualices, es de que cuando calculo Y, estoy multiplicando por un brazo en X. Cuando calculo en X, estoy multiplicando por un brazo en Y. ¿Por qué? Bueno, porque quiero que veas otra vez nuestra figura anterior. Nosotros en la figura anterior, cuando te definí las fórmulas para una figura sencilla, fíjate que lo que elevábamos a una potencia, lo que le dábamos poder, era la distancia opuesta a nuestro eje. Era lo que hacía que ese valor se incrementara, que ganara poder. Bueno, pues acá vamos a hacer exactamente lo mismo, que resulta que si lo quieres calcular con respecto al eje X, lo que más va a importarle va a ser la distancia opuesta al eje o perpendicular al eje. Entre más lejos mandemos esta partícula, más resistencia va a tomar. Bueno, ahora, eso es las formulitas que nos diría el teorema de los ejes paralelos. Y bueno, pues hay que hacer algún ejercicio, ¿no? Hay que hacer algún ejercicio de aplicación. Ah, y antes de hacer nuestro ejercicio de aplicación, nada más déjame aclararte algo, ¿no? Fíjate, te voy a aclarar que la IX testada, si quieres lo ponemos en color negro para ser consecuentes con lo que escribimos. La IX testada significa momento de inercia local, o sea, de cada figura, ¿no? Bueno, yo le digo local de cada figura. Y la distancia Y va a ser la distancia entre centroide total, o sea, de toda la figura, y centros locales, es decir, de la figura 1, de la figura 2, de la figura 3. Y área I, pues es cada una de las áreas, ¿no? Área por figura. Ok. Ahora, me voy a permitir, y también un poquito viendo el horario en el que estamos, me voy a permitir retomar algunos de los ejemplos que ya habíamos hecho en alguna sesión anterior. Entonces, déjame ver. Nosotros pongamos hace 8 días, 19 de octubre, si hoy es 19 de octubre, hace 8 días estábamos a 12 de octubre, ¿no? Y me parece que nosotros hace 8 días hicimos este ejemplo. No sé si por ahí se les suene familiar ese ejemplo. Es pregunta, ¿sí lo hicimos en este grupo? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Qué bueno que lo hicimos en este grupo, porque eso nos va a permitir utilizarlo para calcular ahora de esta figura su momento de inercia. Le voy a decir a mi dispositivo que lo copie y lo voy a pegar en nuestro nuevo apunte, ¿no? En el del 19. Vamos a poner por aquí que vamos a hacer un ejemplo.
edición, pegar. Ahí, digamos que ya hicimos de forma como cositas, o como cocinan en la tele, ya hicimos nuestro cálculo del centroide y vamos a darlo como bueno, ¿no? Ahí está nuestro cálculo del centroide, inclusive para alguien que no lo vio y que les llegue esta nota, vamos a ponerle por acá arriba que en esta etapa lo que hicimos fue cálculo de centroide. En esa ocasión nos dio que la altura centroidal con respecto a un eje X parcial o temporal fue de 80 centímetros. 80.59 centímetros, ¿sale? Y bueno, con respecto al eje Y, pues resulta que era lógico que estuviera a la mitad de 2 metros. Ok, vamos a dar por hecho que ese ejemplo ya lo determinamos. Y me voy a permitir volver a dibujar esa figura. Me voy a permitir volver a dibujarla. Un poquito, tal vez, un poquito más robusta, un poquito más grande. ¿Por qué? Porque la requerimos. Requerimos ese nuevo dibujo con el centroide particular de la figura 1, de la figura 2 y el centroide de toda nuestra figura. El centroide de toda nuestra figura quedamos que estaba a una distancia de la base de 0.80, 8059. Si quieren, sí, 8059, hay que dejarlo así como está. Les iba a decir que lo redondeáramos a 86, pero vamos a dejarlo así. Y resulta que esa figura tiene de desarrollo en X 2 metros, tiene una base de 40 centímetros, tiene un espesor de compresión de 0.20 metros y tiene un espesor o un peralte de la viga principal de 1.20. Y es todo, ¿no? Es todo. Acá. Okay. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tomé en esencia de la sesión anterior? Bueno, nada más la altura del centroide. Eso fue lo único que tomé. Lo demás, prácticamente lo volví a colocar. Ahora, esa viga que hace 8 días nosotros decíamos que podía significarnos tal vez un puente donde circulen algunos peatones por acá arriba. Tal vez por acá anda circulando un peatón y por aquí otro peatón. Bueno, pues esa viga resulta que tiene centros locales y nosotros dividimos a esa viga en figura 1 y figura 2. Probablemente dijimos que la de arriba era la figura 1 y la de abajo figura 2. Honestamente no me acuerdo, pero para el cálculo de centroides le podemos poner eso, ¿no? Que sea la figura 1 y la figura 2. No me acuerdo cómo le hicimos eso. Ah, sí, mira. Sí, perdón por el zoom. También ahí se alcanza a ver que decía área 1 y área 2. Ahora, resulta que en base a la formulita que yo te acabo de escribir, si se nos olvidó, pues no importa, para eso estamos en esta sesión, para recordar que si yo tengo un área rectangular, pues el momento de inercia con respecto al eje X va a ser inercia en X igual a BH cúbica entre 12. Y con respecto a un eje vertical va a ser inercia en Y igual a HB cúbica entre 12. Ahí están nuestras formulitas, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a escribirlo para la figura de arriba y para la figura de abajo. Entonces, le voy a decir a mi lector explícitamente eso. Le voy a decir que para la figura 1, la figura 1. La figura 1 es la losa de compresión por donde la gente puede caminar. Tiene unas dimensiones de 2 metros por punto 20. Entonces, mi eje, mi momento de inercia en X, pues voy a tener que multiplicar una base de 2 metros. 2 metros que multiplica a una altura de 0.20 metros elevada al cubo entre 12. Y eso me va a dar, a su vez, 2 por punto 2 al cubo entre 12, me va a dar 0.
0.001 333 y seguimos con los 3 metros a la cuarta potencia. Si calculo la inercia con respecto al eje Y, pues resulta que voy ahora a utilizar la distancia de 0.20 nada más elevado a la 1 multiplicado por 2 metros, pero elevado al cubo entre 12. Y eso me parece que va a dar 0.2 por 2 al cubo entre 12. Me va a dar 0.13, que se parecen las dimensiones, pero no es lo mismo, ¿no? 0.13333 metros a la cuarta. Ahora, voy a tomar el plumón azul para dibujar el de la figura 2. Figura 2. ¿Cuáles van a ser sus momentos de inercia locales? Bueno, pues resulta que la figura 2 tiene de base 40 centímetros y de alto 1,20. Entonces la inercia en X va a ser 0.40 metros que multipliquemos por 1.20 metros al cubo entre 12. Y eso a mí me parece que nos va a dar 0.4 por... Ahí me dio 0.0576 metros a la cuarta. Y la inercia con respecto al eje Y, pues ahora yo tendría que multiplicar 1.20 metros por 0.40 metros al cubo entre 12. Y eso nos va a dar 0.0064 metros a la cuarta. Ok, fíjate que estas, las 4 que acabamos de escribir, les podríamos llamar las locales. Es decir, lo que en la fórmula del teorema de los ejes paralelos, déjame me regreso un poquito, lo que nosotros acá escribimos como los valores testados, o sea, lo que aporta cada figura. Y lo que nos está haciendo falta es encontrar las áreas y las distancias entre el centroide de la figura y el centroide particular para aplicar el segundo término. Entonces vamos a esa etapa. Ahora, para esa etapa, pues probablemente nos convenga utilizar una tablita. Y entonces vamos a hacer nuestra tablita. Ahora, fíjate, nuestra tablita, probablemente te diga yo figura, y después de figura, te puedo escribir tal vez inercia en X, inercia en Y, área, distancia X, distancia Y, y después la multiplicación que va a producirse, déjame borrar esto, la multiplicación de A por X al cuadrado y la multiplicación de A por Y al cuadrado. Fíjate que es un poquito una tabla un poquito más larga que la anterior. Es un poquito más larga, pero en esencia es igual, ¿no? Muy sencillita. Ahora, en esta ocasión tenemos dos figuras, lo cual nos simplifica bastante el cálculo, ¿no? Fíjate que la inercia en X es 0.0576 de la segunda figura. 0.0576. La que acabamos de calcular, la inercia en Y, nos dio 0.2064. 0.2064. De la primera figura, estaban los patrones un poquito al revés, ¿no? La resistente es con respecto a Y, y por eso le voy a poner 0.13333, y en el otro sentido 0.00, me parece que eran dos ceros, ¿sí? Ahí ya lo alcanzas a ver, 0.2 ceros, 133333. Okay. 0.2 ceros, 13333. La figura 1, la figura 2. Ya tenemos las inercias locales. Y alguien me diría, bueno, pues si son locales hay que ponerle un acento para evidenciar que son locales. Ahora, esas inercias locales están expresadas en metros a la cuarta y también en metros a la cuarta.
Porque así hicimos nuestro problema, ¿no? Tal vez en muchas ocasiones siguientes lo vamos a manejar en centímetros a la cuarta, pero este lo seguimos manejando en metros, pues ni modo, así vamos a seguirlo. Ahora vamos a calcular las áreas en metros cuadrados. Y resulta que esas áreas, pues probablemente ya las teníamos, pero hay que volverlas a calcular, ¿sale? Las teníamos probablemente de la sesión anterior. Pero, pues por si alguien no vino en esa sesión, vamos a calcularla. Fíjate que la capa de compresión, es decir, la capa donde circulan las personas, mide punto 20 por 2 metros. ¿Qué quiere decir? Que tiene un área de punto 40. Se lo escribo. 0.40. Mientras que el cuerpo principal de la viga mide 1.20 por punto 40 y eso mide 0.48 metros cuadrados. Ahora, las distancias en X. Fíjate que, vamos a verlo, vamos a hacerle un pequeño zoom. ¿Cuál es la distancia en X entre el centroide de toda la figura, que quedamos que estaba a punto 80, y el centroide particular de la figura 1 y la figura 2? Pues yo lo que alcanzo a ver es de que no avanza nada, ¿no? O sea, no avanza nada en X y que prácticamente esos tres centroides están alineados. Entonces, bajo ese argumento, vamos a escribir en nuestra tablita que la distancia en X pues vale 0 en ambos casos. La distancia en X vale 0. En cambio, la distancia en Y es así, hay que calcularla. Fíjate, con respecto a la figura de abajo, el peralte de la viga es de 1.20. Entonces, 1.20 entre 2 me llevaría a una elevación de la figura 2, de su centroide, de 60 centímetros. ¿Qué diferencia hay entre punto 80 y punto 60? Bueno, pues esa distancia, déjame escribirla, va a ser punto 8059 menos punto 60, punto 2059, 0.2059. Y esa distancia hay que anotarla en la tablita, como una distancia Y a la figura 2. En realidad, con respecto al centroide, y yo creo que vale la pena que se lo aclaremos a nuestro lector o si alguien anda ahí despistado, que se lo aclaremos, que este es el centroide de toda la figura. Entonces, si este es el centroide de toda la figura, con respecto a la figura 2, hay que bajar un valor negativo. Y se lo voy a escribir así, como menos punto 2059 en mi tablita. Menos 0.2059. Van a darse cuenta que no importa tanto el valor negativo, pero ahorita les platico por qué. Ok, y ahora hacia la figura 1, pues resulta que va a estar ese centroide de la figura 1 ubicada a 10 centímetros de la fibra superior. Ya ves que si en total mide 20, bueno, pues 10 centímetros me va a alejar de la fibra superior o 10 centímetros me van a alejar de la fibra inferior de esa capa de compresión. Ahora, mi figura completa mide 1.20. ¿Qué significa? Pues que existe una distancia entre la fibra en donde cambiamos de figura y el centroide de toda la figura de 1.20 menos 0.8059. 1.2 menos 0.8059 me va a dar una distancia de 0.39. Se la anoto aquí. 0.3941. Ahora, a ese punto 3941 hay que agregarle 10 centímetros que nos hacen falta para llegar al centroide de la figura 1. Es decir, que hay que anotar en la tablita una distancia de punto 4941. Y se lo hacemos, lo anotamos. 0.4941 como positiva. Bueno, ahora ya acabamos la parte geométrica. Pues ahora lo que hay que hacer es resolver las multiplicaciones que tengamos que hacer. Y para resolver esas multiplicaciones, fíjate que la primera está muy sencilla porque las distancias son 0. Entonces no voy a tener nada que agregar. Pero para el segundo caso, si yo multiplico punto 4 por punto 4941, me va a dar un valor de 0.1976. Y para el segundo caso, pero va al cuadrado, disculpa. 0.097
97.6, 97.65, como lo quieras ver. Y en el de abajo, recuerda que la distancia lleva al cuadrado, ¿no? Entonces, esa es una buena razón para que este término, a la hora de elevarlo al cuadrado, si es negativo, se va a volver positivo. Entonces, no importa lo que sea 0.2059 o menos 0.2059, a la hora que lo eleve al cuadrado, me va a quedar 0.042 y eso lo multiplico por 0.48, es decir, por su área, me va a dar algo así como 0.0203 o 200 o 2035, como lo quieras hacer. Bueno, y si te das cuenta, pues ya termina siendo un problema numérico. Ahora, vamos a encontrar la sumatoria de esa tablita y vamos a darle estos dos valores. El primero está muy sencillo porque es 0 y el segundo me va a sumar 0.0 o 0.1, perdón. Si sumo esos dos valores, pues resulta que voy a llegar a un valor de 0.11 1180. Tengo 4 cifras significativas. Ahora, fíjate que las distancias y estaban en metros. Al elevarlas al cuadrado y multiplicarlas por un área, pues me quedan metros a la cuarta. Si sumo metros a la cuarta con metros a la cuarta, pues sigo teniendo metros a la cuarta. Y resulta que ya puedo aplicar, nada más me hace falta encontrar esta suma para poder aplicar el teorema de los ejes paralelos. Vamos a ver cuánto nos dan esas sumas. A mí me parece que la primera da 0.05893, podríamos decir. Y resulta que también son metros a la cuarta. Y la de al lado me da algo así como 0.1397. También son metros a la cuarta. Y resulta que la formulita del teorema de ejes paralelos que yo te escribí, como es la primera vez que la vemos, pues hay que volverla a escribir, ¿no? Nos diría, si tú quieres calcular la inercia con respecto al eje X centroidal, tienes que sumar las inercias en X locales más la sumatoria de cada una de las áreas por las distancias y al cuadrado. Y eso, a su vez, en este ejercicio, me llevaría a sumar 0.05893 metros a la cuarta más 0.1180 metros a la cuarta. Y eso me va a dar el valor de la inercia en X de la figura completa, ¿no? 0.05893 más 0.118 me da 0.1769 metros a la cuarta. Si hago lo mismo, pero ahora en Y, dice suma las inercias locales en Y más la sumatoria de las áreas por las distancias X al cuadrado. Y eso me va a llevar a sumar 0.13973 metros a la cuarta más 0. Entonces, pues ahí ya tengo el resultado. 0.13973 metros a la cuarta. Y ahí está, para esta figura un poco rara, cuánto vale la inercia con respecto al eje X y cuánto vale la inercia con respecto al eje Y centroidal de la figura compuesta. Entonces, otra vez nada más para recordar aquello de nuestros colores, este valor verde está con respecto al eje X centroidal y este valor naranja está con respecto al eje Y centroidal. Como te darás cuenta en esta figura, resulta que sigue siendo, a pesar de la figura rara que tiene, sigue siendo mayor el valor de IX con respecto al valor de IY. Entonces todavía sigue valiendo la pena colocarla así. E incluso aunque no valiera la pena, incluso aunque
nos diera al revés, bueno, la razón de ponerla así es que las personas pueden caminar por aquí arriba, ¿no? Esa sería nuestra razón para colocarla de esa forma. Ahora, ¿cuál es la razón para no construir un gran bloque de concreto? Bueno, pues que sería muy pesado y que prácticamente estas áreas que te estoy asegurando no cargan como deberían, sino que se la pasan haciéndose patos, ¿no? O sea, no, perdón por la expresión haciéndose patos, pero significa pues que no trabajan. Entonces, como no trabaja, pues mejor me la ahorro y solamente genero la sección T, donde la parte de abajo de la viga T va a llevar un cierto armado y eso va a hacer que valga la pena hacer la sección T. Bueno, entonces, nuestro concepto del día de hoy es momento de inercia. Momento de inercia, vamos a tener un eje fuerte, que en este caso, para la mayoría de los casos que tengamos vigas, va a ser con respecto al eje X, un giro con respecto al eje X, la forma que estás alcanzando a ver en verde. Vamos a tener un eje débil, que es el de color naranja, o girando con respecto al eje Y. Casi nunca lo vamos a ocupar en vigas, salvo que tengamos una viga inclinada. Ahí sí, más adelante te voy a platicar cómo usarlo. Pero bueno, pues hay que aprender a calcular los dos, ¿no? Y sobre todo en esta parte del curso, pues es muy común que el profesor me pida, oiga, calcule el valor de esta sección, calcule el momento de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Aunque a medida que avancemos nuestro curso se van a dar cuenta que el que está escrito de color verde, pues es el más importante. Ahora, pasando de esta figura más sencilla, que nada más es un rectángulo, bueno, pues nosotros llegamos a esta figura un poquito más compleja, como la sección tipo T. Y en nuestra siguiente sesión, pues habrá que analizar otra figura un poquito más compleja, ¿no? Que sea tal vez un perfil tipo canal. Hay que calcularlo y obtener su momento de inercia. Y pues ya, no sé cómo la ven. Nada más, ojo, eso sí, y eso me gustaría que lo visualizaran, que es todo con respecto al centroide. Entonces, antes de aventarme a calcular momentos de inercia o la tablita de los momentos de inercia, primero hay que encontrar el centroide y por eso lo vemos en nuestro curso antes de ver momentos. Ya que sabemos cuáles son las coordenadas del centroide, pues lo que hicimos aquí nada más fue encontrar la distancia que había entre el centroide de toda la figura y cada uno de los centroides particulares para poder meter o abastecer nuestra tablita, ¿no? Que en esencia lo que hace la tablita es rellenar el concepto de teorema de los ejes paralelos. Y pues por ahí está nuestra plática del día de hoy. Probablemente como es la primera vez que vemos centroides, digo, momentos de inercia, probablemente no existan dudas, ¿no? Pero si existen dudas, Yo pues sí tengo una duda, profe. vamos a ver cuál es. Por ejemplo, cuando estaba sacando lo de IY y IX, no me varía mucho el resultado. Usted salió 0.001333 y el otro es 0.133, pero a mí me da el mismo resultado. No sé si sea problema de la calculadora o tengo que tomar algo más en cuenta. Una pregunta. De 1.3333, ya. Me parece que es el que me decías. Esa es la figura 1. Creo que hice algo mal. ¿Qué hice mal? Ya. Bueno, vamos a verlo. La figura 1, que era la que nos da el 1.3333, pues nosotros, pues hay que ocupar nada más la pura calculadora. Vamos a ver si nos varía. Vamos a volver a repetirlo, nada más que ahora usando una calculadora, ¿sale? A ver si a todos nos aparece el mismo resultado en la pantalla. Fíjate, vamos a ver. Fíjate, nuestra primera expresión en X me dice, tienes que multiplicar 2 metros por 0.20 y el 0.20 lo vamos a elevar al cubo. Cerramos nuestro paréntesis y esa multiplicación la vamos a dividir entre 12. Y es el resultado de arriba, ¿no? 0.20
1, 3, 3, 3, 3, 3. Es el resultado de arriba. Y ahora la segunda expresión me dice, ahora vas a multiplicar 0.20 por 2 metros elevados al cubo y lo que te dé lo divides entre 12. Y es la expresión de abajo. Ah, ya. Entonces, toda la expresión es la que se va a tener que elevar al cubo, no solamente la de B o H dependiendo de la fórmula. No, sí, Es que fíjate. yo solamente elevé al cubo el 0.20 y el 2. No sé si entonces tenga que hacer toda la expresión. No. Así como lo hiciste está bien. A ver, vamos a volver a hacerlo, fíjate. 2, si quieres, vamos a agruparlo. 2 por 2, perdón, cierro, por paréntesis, 0.20 elevado al cubo, cierro. Ahí está la expresión. Nada más estoy elevando el punto 20 al cubo, ¿no? Y todo eso entre 12. Y me va a dar el punto 0013. Y así funciona bien. Y si hacemos Sí, pues. exactamente lo mismo, fíjate, sería 0.20, cierro mi paréntesis por, y nada más voy a elevar el 2 al cubo, eso entre 12, pues me da lo mismo. Bueno, probablemente sea ahí alguna cuestión de un dedazo que se nos fue, pero yo creo que nos debe de funcionar a todos, ¿no? Y respondiéndote a lo último que me decías, pues sí, nada más va la B o la H, es independiente, es la que va al cubo. O sea, el segundo paréntesis, ¿no? De cómo está escrito a la derecha, a la izquierda, perdón, en la mano. Entonces, pues ahí nuestra formulita, si quisiéramos tal vez ser un poquito más específicos, sería la H al cubo o la B al cubo. Y ya. Entonces, creo que más bien pudo haber sido una cuestión de algún dedo, ¿no? Pero creo que sí, llegamos ya al mismo resultado. Sí, perfecto. Órale, qué bueno. Ahora, honestamente, pues también no es tan fácil, a diferencia del tema de centroides. Cuando nosotros platicábamos acerca de centroides decíamos, bueno, pues algunas veces puede ser que tengas una parábola o puede ser que tengas un muro de contención con una figura rara y ese muro de contención tenga un tacón o lo que sea. Y el tema de centroides da un poquito de más oportunidad de experimentar con figuras poco convencionales, ¿no? Como podría ser una ballena. Sobre el tema de momentos de inercia, es un poco más difícil, pues que en realidad calculemos la inercia de este tipo de figuras, pero se puede. Y para eso ustedes tienen sus tablitas del Hibbeler o del Viran-Johnson. Entonces, pues la siguiente sesión vamos a tratar de hacer un ejercicio tal vez un poco más difícil, pero la gran fórmula, la que siempre va a ser nuestro caballo de batalla, pues van a ser estas dos, ¿no? Siempre sobre áreas rectangulares es la mayoría de nuestras vigas y vamos a estar usándolas una y otra vez, ¿no? Y pues ya, hacia allá va nuestra siguiente sesión.